porque estamos reunidos para meditar en tu palabra, en tu paz celestial. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para comprender el tema. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a tener dos lecturas paralelas. Primero vamos a Lucas capítulo 9, 28. Lucas 9, 28. Pastor, es que nada más luego escucho Lucas y 28, no alcanzo a escuchar el capítulo, perdona. 9. Gracias. Rosita, Vero, Mario, y de los demás no nada. Me imagino que ya lo encontraron. Pero dice, aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí había dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y desaparecieron rodeados de gloria y hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, viendo la gloria de Jesús, a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, no es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron un temor al entrar en la nube. Y vieron una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie que se lo había, de lo que había visto. Ahora vamos a Mateo capítulo 17, 1. Ya tiene Rosita, Vero, Mario, Tony. Y esta luz de aquí, ¿quién se? Y dame la pura mano. Dedos. Daisy. Yo, pastor, sí, yo, Daisy. Nada más se ve puro copete, no te distingo. Ahora sí. Eso. Ok. 6 días después tomó Jesús a Pedro, Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, se resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron largos como la luz. De aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, no es es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí quedó una voz de la nube que decía, ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Besando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis nada la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les digo la verdad, Elías viene primero, restaurará todas las cosas. Mas digo esto, que Elías vino y no lo conocieron, sino quisieron poner todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos, comprendiendo que se hablaba de Juan el Bautista, subieron además de Juan el Bautista. Bueno, entonces aquí vamos a ver algo interesante. Dice él al principio que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó a una parte. ¿A dónde se los llevó? Al monte. ¿A dónde? Al monte. Al monte. ¿Por qué no se los llevó al patio? ¿Por qué no se los llevó al templo? ¿Por qué se los llevó al monte? Me imagino que tiene que ver, pastor, con que en el monte fue crucificado el Señor Jesucristo. Y en el monte también fue donde él le dijo, pues, habló varias veces a todas las personas que lo seguían. Porque ahí está Dios. Bueno, vamos a ver primero el significado. Para los judíos,
un monte o el monte es un símbolo de problemas. Es una situación imposible de pasar. Ellos dicen, ¿quién puede brincar la montaña? O sea, ¿quién de un solo brinco puede brincar la montaña? Ven a la montaña como una multitud de problemas. Eso es lo primero que vemos, que los judíos ven como la montaña como algo que es una enorme cantidad de problemas, y en su lenguaje lo expresan como que es algo imposible de poder cruzar. Pero Jesús subía cada mañana, en la madrugada, a diferentes montes, porque también para los judíos suben durante el día, en la mañana, al techo de sus casas, y ahí hacen sus oraciones, en lo más alto de sus casas. Pero Jesús subía a las montañas, diferentes montañas. ¿Por qué? Porque todo Israel es su casa. Todo Israel pertenece al Señor. Entonces, el estar en la cumbre los hacía a los judíos que estaban cerca de su Padre, y Jesús también tenía ese punto, señales que tiene que estar cerca de su Padre. También el subir a la montaña nos hacía que Jesús no rehuye los problemas, sino los enfrenta, y los enfrenta con oración. Eso es lo primero que tiene que pasar. Entonces dice que se lleva a 3 de sus discípulos, que son los más allegados, y se los lleva al monte, y cuando suben el monte, dice la Biblia que tiene una transformación, una transfiguración, algo que implica un modo de transformar su esencia, de su persona a una esencia verdadera, a su verdadera naturaleza. Jesús mostró que no solamente era profeta, sino el mismo Hijo de Dios. Su rostro cambió y sus ropas también se hicieron resplandecientes, mostrando su divinidad y su santidad. La transfiguración de Jesús simboliza la revelación de su divinidad, la gloria que le estaba reservada y la perfección de su vida en el cielo. Entonces, la transfiguración simboliza la revelación de su divinidad. Ninguna otra persona ha hecho algo así, ningún profeta, ningún sacerdote ha hecho algo así, porque cuando se transformó, dice, por eso puse dos partes, porque dice que era como un sol, dice que su gloria era parecida a la de un sol, y pues eso impactó a los discípulos, porque Jesús se paraba entre 4 y 5 de la mañana para buscar a Dios, y esa hora pues está oscuro y de repente ven una luz que ilumina todo, pues se quedaron impresionados los discípulos, y luego ven que Jesús no estaba solo, sino que estaba con 2 personas más. De alguna forma, inmediatamente ellos distinguieron quiénes eran. No traía su letrero que decía Moisés y Elías. Simplemente los vieron y reconocieron que eran Moisés y Elías. Inmediatamente, la transfiguración de Jesús es un adelanto de lo que iba a venir hacia adelante con la muerte de cada uno. Y es que un poquito antes de que empezara con este capítulo, Jesús les habla acerca de lo que le iba a pasar. Estaba él hablando que pronto iba a ser entregado a los judíos y que iba a ser azotado por los sacerdotes y por los fariseos y que iba a morir. Dijo, ya voy a morir en breve. Entonces, lo que hace Jesús es subir a la montaña y hace algo de lo más interesante, porque aparecen 2 personajes que en sí ellos no se conocían porque vivieron en diferentes épocas. Moisés, pues lo vemos en Éxodo, y vemos a Elías en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes. Entonces era una distancia muy grande entre muchos años entre uno y otro. Y también dice que estaban con ellos ahí y él luego él los vio. Estos personajes no subieron por cuenta propia, sino que Jesús se los permitió. O sea, no decidieron subir y hablar con Jesús, sino que Dios les permitió que subieran y hablaran con Jesús. ¿De dónde estaban? Pues en el seno de Abraham. Estaban en el paraíso. Estaban en el lugar donde es la antesala del cielo, pero ellos ya tenían la marca de ser hijos de Dios y algo muy especial. La figura de Jesús es un adelanto de lo que le va a pasar a los creyentes, que se mantengan firmes a Jesús a pesar de las adversidades y aún de la muerte. Los discípulos estaban impresionados porque Jesús les dijo que iba a morir, pero que antes de morir iba a padecer mucho. Y entonces viene la segunda pregunta. ¿Por qué Jesús, una vez que fue tomado
del monte de Getsemaní, no lo crucificaron inmediatamente. ¿Por qué lo tuvieron que azotar primero, Rosita? No, pastor, no, Ok, no Yola. tengo idea. No sé, me imagino que era una práctica que ellos tenían, porque aún cuando no los pudieran juzgar porque eran inocentes, y me acuerdo del apóstol, del apóstol Pablo, que lo azotaban y luego lo dejaban libre, porque no hallaban de qué acusarlo, o era Pedro, perdón. Era Claro. Pedro que les dijo que juzgaran si era justo obedecer a los hombres antes que a Dios, igual los azotaban. A ver, a Pablo. No, a ver, Vero. Al Pedro? principio. ¿Sí? No sé. Bueno, entonces Gina lo va a explicar ahorita con lujo de detalle. Pastor, no sé, pero creo que los azotaban para que vieran como muestra, para que los demás vieran que ya lo estaban castigando, aunque como dice Yora, no tenían no tenían motivo, No. ¿no? A ver, me parece que estaba Daisy. Ah, sí, ya le vi la mano. No, pastor, no tengo ni idea. A ver, fíjese bien, esto es interesante. Yo me preguntaba por qué Jesús, una vez que fue detenido, no lo crucificaron y ya. Tuvo que ser azotado. ¿Por qué tuvo que ser azotado? Resulta con que el dolor purifica. El dolor purifica. Esto es algo de lo más interesante. Por eso Dios nos permite en muchas ocasiones que nos pasen cosas como una enfermedad o como una tragedia, la muerte de un familiar, la pérdida de algo muy importante, que nos lleva a llorar, a sentirnos, a sentirnos muy mal, y no hay qué cosa nos pueda quitar este dolor tan fuerte. Jesucristo, cuando fue detenido, sabía lo que iba a pasar, y eso fue lo que platicaron con Moisés y con Elías. En uno de los dos dice que hablaba, dice en el versículo en Lucas 9, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria, le hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Eso lo dice en Lucas. Entonces habla de qué estaban hablando ellos. Ellos no estaban hablando de cómo estás, qué bueno que te vi, qué buena gente, qué buena onda. No, estaban hablando de lo que Jesús iba a padecer. Ellos habían padecido también, tuvieron un tipo de padecimiento, pero lo que Jesús iba a vivir superaba a todos los demás. Y la pregunta, bueno, Señor, ¿por qué permitió que fuera esto? Pues porque estaba llevando el pecado de nosotros. O sea, estaba llevando el pecado de nosotros. Él no tenía por qué haber sido azotado si no había hecho nada, pero Él lo permitió que fuera así, y Dios lo permitió también con el fin de purificar el cuerpo. Y es que esto es lo que hace que nosotros podamos tener ese arrepentimiento genuino. Podemos pedir perdón y no pasa nada, pero cuando te toca o te cuesta algo tan grave como esto, entonces tu corazón cambia. Entonces cuando se le presenta Moisés Elías, dice que él se transforma, empieza a platicar con ellos acerca de lo que iba a venir en breve. ¿Cuánto tiempo duró este tiempo de la transfiguración? No dice el tiempo que estuvieron ahí, cuánto tiempo estuvieron ahí juntos. Pero el propósito de la transfiguración de Cristo, al menos en una parte, era mostrar la gloria celestial, que también era lo importante que los discípulos supieran, porque ellos iban a padecer. Ninguno murió sin ser violentado. Entonces había que animarlos para que vieran la gloria de Dios, así como Jesucristo murió y resucitó y vieron la gloria, porque ustedes estaban viendo a Jesucristo en su gloria y todavía no había muerto. Habla de que el cristiano iba, una vez que muera y resucite, iba a ver la gloria de Dios, iba a formar parte de ese círculo especial de los que son apartados para estar con el Señor.
Entonces, este discípulo íntimo habla de sus discípulos para que tuvieran una mayor comprensión de quién era Jesús y para que se tuvieran la valentía de no cambiar ni experimentar otra cosa, sino seguir al Señor a pesar de las adversidades. Los discípulos solo habían conocido a Jesucristo en su cuerpo humano. Ahora tenían una mayor conciencia porque lo estaban viendo en su forma genuina, celestial, de santidad y de gloria. Ahora lo estaban viendo como realmente es. Entonces el Señor dijo que así como Él, así estaremos nosotros también en el tiempo que Él venga por nosotros. Se le dio la seguridad de que no estaban después, se le dio la seguridad de que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de su inminente muerte. ¿Por qué? Porque sabían que cuando Jesucristo muriera, ellos iban a tener lo que les pasó, tuvieron temor y se escondieron, pero Jesucristo les enseñaba algo. Vean lo que va a pasar después. Hoy lo que va a pasar, con mi cuerpo todavía no es entregado, pero ya es glorificado y cuando me maten y resucite va a seguir siendo glorificado, y así como yo, ustedes también. Y eso los tiene que animar a seguir al Señor. Simbólicamente, la aparición de Moisés y de Elías representaba, como ustedes saben, la ley y los profetas, la voz de Dios del cielo que dijo ahí, y dijo, a él oíd, dijo el Señor Jehová, a él oíd. O sea, ya no escuchen a Moisés y Elías, escuchen a Jesús. O sea, no que se deseche lo que dice, no, dice, escúchenlo a él, porque lo que él dice es el cumplimiento de una cosa y la otra. ¿Cuántos profetas hubo en el Antiguo Testamento? Hay innumerable cantidad de profetas. Conocemos a muchos, los mayores y los menores, pero hubo mucho más profetas todavía, muchas profecías que se dieron y que no están registradas. Pero en cuanto a esto, pues los todos hablaban acerca de Jesucristo, del Redentor, que iba a venir a cambiar el destino de la vida del hombre con su presencia. Y lo que quiere mostrar aquí el Señor Jesucristo es que se estaba cumpliendo en él toda la gloria y todas las profecías, todo lo que se dijo. Finalmente, el tiempo de su fin estaba cerca, estaba ya cerca, y estaba muy pronto para que Jesús, Dios viniera por él. Según la Biblia, el cuerpo de Moisés se encuentra en el valle de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe dónde está exactamente. Moisés murió en el monte Nebo, en Transjordania, a los 120 años de edad. Elías no tiene cuerpo, o sea, no se encuentra su cuerpo porque fue llevado al cielo por un torbellino, según se dice en 2 Reyes capítulo 2. Ninguno de los dos se conocía. Obviamente no se conocieron pues porque no había forma. Ni llegaron al mismo tiempo, pero no llegaron por su lado, sino que llegaron al mismo tiempo a la presencia del Señor, pero por voluntad de Dios, no por la voluntad de ellos. Una persona que se muere no puede regresar a la vida jamás. Solamente el Señor permitió que se presentaran los dos para darle continuidad a las promesas y al cumplimiento de la profecía y de la presencia de Dios. Antes de esto, cuando llegaron a Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron que era Juan el Bautista, otros que era Jeremías, otros decían que era algunos de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, el Hijo del Dios viviente. Fue el único que, bueno, para empezar, hablaba antes que todos los demás, sin preguntar, él nada más hablaba. Y nos dijo algo, dice, eres el Hijo del Dios viviente. A partir de ese momento, Jesús le repetía que era necesario que él muriera antes de padecer mucho. Ya les empezaba a decir, necesario que padezca. ¿Por qué? Porque también ustedes van a padecer, le hablaba a sus discípulos. También ustedes van a padecer. No piensen que la vida cristiana es estar en una burbuja o en una pecera. Van a padecer. Es necesario que esto ocurra, porque el dolor te purifica. Es importante que se entienda. No cambiemos los golpes, no cambiemos el dolor. Solamente que entendamos que cuando viene esto, tiene un fin. Dice que después de esto, 6 días después, tomó a sus 3 discípulos, los íntimos, y se los llevó al monte. Fue cuando aparece la transfiguración. Pedro dijo, hagamos 3 enramadas. Y ya entonces se practicaba, por supuesto, la fiesta de las enramadas. Y lo que Pedro decía, porque otra vez es el que estaba hablando más, porque decía, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. No se incluyeron ellos, o sea, sabía con quién estaba hablando, pero también, pues, las enramadas
no solamente ese cumplimiento de la liberación del pueblo judío, sino que es una protección. Y lo que él quería hacer era ponerles armadas a quienes nos protegieran a nosotros. O sea, él no estaba entendiendo en nada lo que significaban las armadas. Se estaba yendo con una tradición, y las armadas es para que te cubra del frío o del calor, pero no para que te proteja de la gloria de Dios. Estaba en un error, pero terrible. Pero erró al poner a Moisés y Elías al nivel de Cristo, porque decía, hagamos 3 armadas, una para Moisés, otra para Moisés, para Elías y otra para ti. No eran lo mismo. Jesucristo no es igual a Moisés y Elías. Él es Dios, Él es mayor que todos los demás y no se puede poner al mismo nivel. Lo interesante de aquí es que la voz del cielo que dijo, a él oí. Esto se va a servir lo más importante, porque algo que tenemos que entender es que nuestro caminar está supeditado a escucharle su voz. Esto es lo más importante, escuchar su voz. Cada vez hay muchos libros y enseñanzas, corrientes religiosas, que hace que la gente pues, se vaya a filosofías, pero no medite en lo más importante que es escuchar la voz de Dios. A veces queremos suplir la Biblia con otros libros, aún cristianos, algunos temas importantes, pero suplen esos libros en lugar de leer la Biblia. Y esto no es lo correcto. Lo correcto es de que leamos la Biblia y como complemento leamos algunos libros, si es que nos queda tiempo. Pero nunca debe ocupar otro lugar, sino el más importante. Y esto, el Señor dice, escuchen esto, ni Moisés ni Elías, a él, óiganlo. ¿Por qué? Porque él es Dios. Entonces, tenemos que aprender a entender qué es lo que Dios nos pide que hagamos. Y dice también que los discípulos, cuando vieron que se transformó, o que hubo una visión muy impresionante y que había mucha luz en la madrugada, lo que hicieron ellos fue inmediatamente postrarse. Entendían perfectamente bien que ningún humano puede ver a Dios y vivir. Y lo que estaban viendo era necesariamente de Dios. No había ninguna duda de que era la presencia de Dios. Dice que se postraron luego. Y lo que dice Jesús es tocarlos. Les dice, no teman. Esto también es una palabra muy importante porque el Señor siempre nos está alentando. Ante las dificultades, Él nos está alentando. Claramente estamos viendo que vienen tiempos difíciles. Lo hemos dicho casi en todas las reuniones. Vienen tiempos complicados, como nunca antes los hemos visto, pero el Señor no nos está dejando. Y cuando Él se muestra en la transfiguración, es para mostrar que su gloria persiste, está ahí, murió, resucitó, y es para que nosotros entendamos que para allá vamos y que vamos a tener que padecer. Muchos vamos a tener que padecer necesariamente. Algunas veces es para purificación, otras veces para que valoremos lo que significa la presencia de Dios, pero finalmente y a la larga es para estar en su presencia, es para estar con Él en la eternidad, para estar en toda la diestra del Padre, para escucharlo y verlo. Yo le platicaba a mi esposa algo que vimos ayer, a un muchacho que está enamorado de una muchacha y le digo, mira cómo no deja de verlo. Él no deja de verla a ella, ella está hasta dormida y ella la sigue viendo. Digo, cuando alguien ama a otro, no deja de admirarlo todo el tiempo. Todo el tiempo lo está viendo, aunque no me esté viendo a mí, yo sí lo estoy viendo a él o a ella. Esto habla de que estás enamorado. Nosotros estamos enamorados de Jesús, lo vemos todo el tiempo, leyendo, meditando, procurando hacer su voluntad en todo momento. Eso es ver al Señor y amarlo. Entonces entendamos que esa presencia suya es la que nos alimenta en medio de la dificultad que viene por delante. Dios les bendiga, pasen buena noche. Nos vemos en domingo. Sí, pastor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós.